Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Vamos de inmediato para ganar tiempo. Les agradezco sobremanera su presencia y felicito el entusiasmo por desarrollar temas prácticos. Entonces, empezaremos de inmediato. Hoy lo que tenemos que tratar es otro de los flagelos importantísimos. A veces hay muchas enfermedades que son mucho más propagandizadas, como COVID, por ejemplo. Sin embargo, deben ser conscientes o debemos ser conscientes de que hay entidades. La vez pasada hablábamos un poco de hipertensión arterial y hoy tenemos este otro problema serio. En general, son mis conflictos de intereses para la discusión actual y estos son los puntos clave de la agenda que quiero desarrollar en los próximos minutos con ustedes. La primera parte, evidentemente, hay que dar un contexto epidemiológico por qué tenemos que manejar ese tópico. Y la primera cosa, si bien es una lámina un poco antigua, pero da un mensaje que todavía sigue siendo vigente en el sentido de que en nuestro país, ¿cuáles son las causas más importantes de mortalidad? Y en realidad siguen siendo las enfermedades vasculares una de las causas más importantes. Ustedes ven acá los dos, dentro de las primeras 5 causas de muerte en nuestro país, siguen siendo enfermedades cerebrovasculares y enfermedades isquémicas del corazón, vale decir enfermedad coronaria. Ahora, obviamente, esto no es gratuito. ¿Por qué tenemos este lastre de enfermedades que van a implicar muerte? Porque tenemos muchos factores de riesgo. Hipertensión a la cabeza con prevalencia de 7%, diabéticos, tenemos 7% de prevalencia según los estudios del doctor Seclen y muchos otros investigadores de primera línea. Tenemos el tema de obesidad sumamente importante, más del 30%, y obviamente los lípidos también están en este protagonismo de los problemas vasculares. Por lo tanto, no hablamos de entidades aisladas, sino que están muchas veces asociadas en el paciente que vemos día a día en la consulta diaria o inclusive en centros de atención primaria. Y un elemento que a los latinos estamos obligados a diagnosticar es síndrome metabólico, vale decir algunas alteraciones lipídicas y además asociado o no a obesidad. Entonces, nuevamente, no es gratuito, es producto de los factores de riesgo que están muy prevalentes en nuestro medio. El segundo punto epidemiológico que ya es muy actual es lo que ocurrió con COVID. Evidentemente ya no tenemos las cifras espeluznantes de mortalidad por COVID, pero lo que tenemos ahora es lo que se conocía hace mucho tiempo, hace 2 años, 3 años se describió esto como una oleada, una tercera oleada, pero no de COVID, sino de enfermedades crónicas desatendidas. Como hubo mucha atención por COVID, se descuidaron enfermedades cardíacas crónicas clásicas, hipertensión, diabetes, y dentro de ellas también están los lípidos. Entonces, presten mucha atención a los lípidos de sus pacientes porque eso va a costar vidas, eso también mata, eso también implica comorbilidades. El tercer punto epidemiológico es que ya se ha publicado cuál es más o menos el perfil latino. El perfil del lípido del latino es algo diferente. El grupo importantísimo de trabajo de crónicas, el doctor Rodrigo Carrillo Larco hizo este metaanálisis sumamente interesante en el año 2020, donde trató de evaluar cuál es el perfil latino, el perfil lipídico latino. Y algo que ya sabíamos, pero que ahora está publicado, que es una cosa sumamente importante. Una base de datos interesante, muchos miles de pacientes involucrados, y la respuesta concreta es esta. Los latinos, como nosotros, habitualmente nuestro perfil es el más desafiante porque es el más difícil de manejar. Nosotros tenemos mucho más prevalente triglicéridos altos, más de 150 en ayunas, y HDL colesterol reducido, en caso de hombres menos de 40, en caso de mujeres menos de 50. Y la combinación fatídica de triglicéridos altos y HDL bajo es muy prevalente. Más del 40% de latinos tenemos ese problema. La mala noticia de esto es que no hay muchas estrategias y en realidad no hay estrategias que hayan mostrado bajar la mortalidad. Es cierto que sí existen fármacos para reducir los triglicéridos, pero no es contundente su efecto. Más nos abocamos al colesterol clásico como es el LDL. Curiosamente, el LDL de los latinos, como nosotros, no es tan elevado promedialmente. Habitualmente tenemos un LDL de 120. No es que no haya pacientes con mucho más LDL, pero ciertamente no debe ser muy difícil. Sin embargo, es el que atrae mucha literatura, es el más mentado, el LDL colesterol en general. Pero digamos que esa es la noticia para nosotros. Tenemos un binomio muy desafiante y que no tiene un tratamiento efectivo hoy por hoy. El LDL sí es donde vamos a tratar con más ímpetu porque es el que tiene más evidencias en general.
Entonces, esto es muy típico del latino. Nosotros los latinos tenemos efectivamente LDL que puede estar incrementado, que es el colesterol popularmente llamado el colesterol malo, que es muy heterogénico, nutre la placa, obstruye las arterias. Pero los latinos tenemos alta prevalencia de triglicéridos y alta prevalencia de HDL bajo. Y la relevancia del HDL bajo es que epidemiológicamente se sabe que tiene que ver con más riesgo cardiovascular. No sabemos manejarlo y no hay estudios que han podido demostrar que subirlo implique menos eventos cardiovasculares. Lo que sí se ha trabajado sostenidamente en los últimos 40 años es sobre LDL en general. Y encima tenemos este perfil típico del latino. A eso llamamos triada heterogénica. HDL bajo, triglicéridos altos y LDL evidentemente también incrementado. No olvidemos este detalle porque es un dolor de cabeza que tenemos en nuestro medio y tenemos que tratar de alguna manera hacer algún tipo de prevención en general. Entonces, es un brochazo, un panorama. La conclusión es que las dislipidemias, que pueden ser de diferentes tipos, sí tienen importancia, sí cobran muertes y sí implican un proceso que no lo vamos a ver. Recuerden que acá no estén preguntando porque cómo se va a dar cuenta el paciente. El paciente no se va a dar cuenta porque es asintomático por excelencia. Este tema solamente puede ser diagnosticado si es que le hacemos un perfil lipídico, si es que se hace un examen de sangre. De lo contrario, no lo vas a ver, por lo tanto, ya ahí va un primer mensaje. Deben hacer un perfil de lípidos a todos los pacientes que vengan ustedes a su consulta o en campañas, atención primaria, en las postas, y esto incluye a población muy joven, incluyendo niños. De lo contrario, no hay cómo saber si estamos en peligro o no. Del punto de vista estratégico, lo que se conoce en la literatura es LDL colesterol, que es el más estudiado. Por eso que tenemos aquí un capítulo de la fortaleza de qué sabemos del LDL. Y cortamos una arteria de esta manera, nuestras arterias cuando nacemos están al lado izquierdo de la lámina, están muy limpias, muy rosaditas y el endotelio está sano. Conforme avanzamos con los años y según nuestro comportamiento, esta arteria se irá nutriendo de una capa de grasa que es la placa ateromatosa. ¿Quién nutre esa placa ateromatosa? Muchos elementos, pero una pieza clave es justamente el LDL colesterol. Hasta que un buen día esa placa se rompe y nos da un infarto, morimos o se lesiona un órgano. Más o menos esa es la historia que puede tener cualquier persona que estamos en la Tierra, desde el punto de vista práctico. Entonces, esto evidentemente sí dará síntomas cuando se complica, pero en el periodo anterior en que está creciendo esa grasa, no hay manera más que teniendo un perfil de lípidos si es que está en riesgo o no. Obviamente hay exámenes especiales que uno puede detectar esa grasa, pero son ciertamente caros, no ofrecen un costo-efectividad adecuado, no es posible a los millones, 30 millones de personas que somos en nuestro país hacerle esos estudios sofisticados. Por eso es que, segundo mensaje, sigue siendo interpretar el colesterol para tener una idea de cómo podemos estar nuestras placas en general. Entonces, ¿qué tenemos? Fortaleza. Efectivamente hay un debate de cuánto puede ser el LDL colesterol normal para que tengamos, no tengamos problemas y que estemos más o menos tranquilos que esa grasa no está creciendo. Y sí existe ese dato, se publicó hace relativamente poco, y ustedes ven a la izquierda de estas barras, en la parte izquierda dice el LDL. El LDL entre 50 y 60 es poco probable de que haya una capa de grasa ya formándose. Pero todo está, y ustedes ven acá en la lámina simbólica, vean ustedes 50, 60 LDL, poco probable que haya aterosclerosis, que haya placa. Sin embargo, basta con que suba a 60, 70, 80 y todavía a 100, y la probabilidad de que haya aterosclerosis es por arriba del 30%. O sea, ya ustedes pueden tener una primera idea. Si su LDL de su paciente, cualquiera que sea, tiene por arriba de esos números y tiene 100, el latino tiene 120, 130, pero más probable que sí tenga capas de grasa y tenemos que evitar que siga progresando. Es una primera cosa que ustedes pueden aproximar. ¿Por qué es el LDL el que uno más le preocupa? Es porque es el más estudiado. Ustedes tienen esta lámina clásica, en la parte inferior vienen ustedes el LDL que ustedes pueden medir en la sangre, y a la izquierda y a la derecha, en la parte vertical, ven ustedes la prevención que puedo hacer yo. La norma es muy clara. Mientras más reduzco el LDL, será menor riesgo y por lo tanto haré más prevención. Eso es una regla universal y esta lámina lo dice claramente. A menor LDL,
menos riesgo cardiovascular y se reduce la tasa de eventos. Por lo tanto, tienen otro mensaje más. La manera práctica es que miren el LDL de sus pacientes y vean si es el que le corresponde, el que debería ser apropiado para que tenga menos riesgo cardiovascular. Eso está ligado a quién es esta persona en general. Y acá es una lámina muy interesante. Vean ustedes que acá está la reducción de LDL. ¿Cuánto puedo reducirlo en milimoles? Un milimol es más o menos 40 miligramos de LDL. Yo puedo reducir pues 40, puedo reducir 80, puedo reducir 60. Pero eso está ligado, ¿cuánto beneficio tendré? Según quien sea. Si el paciente que ustedes tienen enfrente suyo en su consultorio es un diabético, hipertenso, obeso, o sea, un paciente de mucho riesgo, de alto riesgo, basta con que le baje esos 2 milimoles, esos 80 miligramos, y vean ustedes lo impresionante que va a significar cuánto le reduzco la posibilidad de que muera o que haga un evento con un tratamiento adecuado. Muy diferente a que si el sujeto tiene 5% o tiene menos riesgo. Ese paciente no va a ser tan impactante. Entonces, depende mucho la reducción y la misión y la obligación de cuánto riesgo tiene mi paciente. O sea, ahí va un mensaje muy importante, práctico, para que ustedes decidan dar o no dar tratamiento, para que ustedes estén preocupados por su paciente, lo primero que tienen que saber es quién es usted, cuánto riesgo cardiovascular tiene usted, cuál es su clasificación, a qué grupo pertenece, bajo riesgo, alto riesgo, intermedio riesgo. De manera tal de que esto sí se ha evaluado justamente. Y lo interesante que se sabe ahora es que si yo reduzco la barra o el eje horizontal, es el LDL que yo obtengo con tratamiento, y acá lo que se está evaluando es la capa de grasa, ya mirando directamente la obstrucción. Y observen el detalle, es sumamente interesante. Si yo reduzco el LDL, ténganlo por seguro que esa placa comienza a reducirse, o por lo menos se frena y no crece más. Es lo que se sabe en este momento. De manera tal que sí hay una manera de evitar que haya más progresión de esta enfermedad aterosclerótica, que significa grasa, reduciendo el LDL, lo que le corresponde, lo apropiado, y con eso ustedes podrán detener el proceso. No curarlo, nadie habla de curación acá, hablamos de control y de manejo adecuado propiamente en general. Porque sí se ha visto esta proporción, reduzco el LDL y reduzco el volumen de la placa ateromatosa. Una manera práctica e interesante, lo demostraron los japoneses hace un tiempo, porque yo no le voy a estar mirando las arterias. No es posible hacer eso porque no le puedo hacer eso a los 30 millones de habitantes que tenemos en nuestro medio. Pero sí le puedo medir el LDL, y lo que se hizo en ese estudio fue eso. Si yo reduzco el LDL, ténganlo por seguro que esa placa no está creciendo. En este cuadrito muy interesante de 2 años de seguimiento se mostró eso. Los que responden y le reduzco el LDL, que lo puedo medir en sangre, ténganlo por seguro que la placa se detiene y no crece más. Si por el contrario no lo hago bien, fracaso en mi tratamiento y aumenta el LDL, ténganlo por seguro que esa placa está creciendo y el paciente va a tener un problema en un mediano plazo en general. La cuarta fortaleza es ya qué es la regla original internacional. Las recomendaciones internacionales sobre este tópico es que mientras más bajo mi LDL sea, mejor será mi comportamiento, porque eso va a significar menos riesgo. Entonces, hoy por hoy lo que se maneja es el lema, bajar el LDL al menor número posible según quien seas. Esto está ligado estrictamente a quién eres tú, quién es el paciente. Y para eso hay que hacer un trabajito que lo vamos a más o menos bosquejar hoy. No olviden entonces, si bien es el foco de atención porque es el que tiene más evidencia, la primera cosa que ustedes tienen que evaluar en su paciente del punto de vista de lípidos es cómo está el LDL colesterol, llamado colesterol de baja densidad o llamado colesterol malo, que es dentro del perfil lipídico que uno le piden, ese que tienen que reportarse. Y justamente los seguros no siempre lo calculan y eso hay que hacerlo. Hay manera de medirlo directamente o manera de calcularlo. Esto significa, a veces uno recurre a otras imágenes, pero eso lo dejan al cardiólogo o al especialista para poder saber si tenemos placas o no. Pero ya basta con que ustedes estratifiquen a su paciente en general, que ahora lo vamos a hacer muy práctico. Esa es una lámina muy clásica europea donde demostró lo que significan mis guías. Y acá es muy fácil de interpretar. En el eje horizontal está el estado de riesgo. ¿Cuánto riesgo tiene mi paciente cardiovascular? ¿Quién es este paciente? Y al eje vertical está cuánto LDL le corresponde.
Y ustedes ven acá una regla muy práctica. Si mi paciente es de muy alto riesgo cardiovascular, lo ideal es que tenga un LDL de 55. ¿Quién es un sujeto de muy alto riesgo? Toda aquella persona que ya hizo un problema, un infartado, un problema cerebrovascular, o un diabético con muchos factores de riesgo, o un diabético tipo 1 de largo tiempo, de 20 años. Y así comienza la clasificación. Muy alto riesgo. Si es de alto riesgo únicamente, un 70 miligramos por decilitro es un buen número. Si es moderado, es 100. Y si es de bajo riesgo, un sujeto joven, cualquiera de ustedes probablemente, que no tenga factores, que se porte bien, que no tenga hábitos nocivos, su colesterol LDL aconsejable es de 116. Vayan mirando cómo está su LDL para que vean si ustedes están calificados como un LDL apropiado en general. Sí se aconseja un LDL extremadamente exigente, menos de 40, cuando el paciente ya tiene eventos vasculares recurrentes. Por ejemplo, tuvo un infarto hace un año y hoy día tiene otro segundo infarto o tiene un problema cerebrovascular. Entonces ya va repitiendo los estudios, los eventos, y eso hace que ya califique para bajarle mucho más el LDL. Por lo tanto, el mensaje clave, ya hemos dado varios mensajes importantes, es que si el paciente tiene ya una enfermedad aterosclerótica, debemos bajar el LDL lo más que se pueda, 55 como primera posta y 40 es que repite el fenómeno. Mientras más bajo el LDL es mejor como lema en general. Y ese es el resumen, esa está la tablita que los europeos defienden muy bien. No es compartida por la escuela americana, en Estados Unidos tienen un poquito más flexibles, pero los europeos aconsejan que han variado su criterio. Al 2019, que es lo vigente, si el paciente califica como de muy alto riesgo, debe tener menos de 55. Si es de alto, menos de 70. Si es de moderado, menos de 100. Y si es de bajo, menos de 116. Por lo tanto, la tarea no solamente es mirar el LDL, sino, nuevamente insisto, cómo sé qué riesgo es mi paciente en general. Esto se ha visto claramente, se está en pleno debate y están bajando un poco más el LDL, pero que no lo vamos a ahondar mucho hoy. Esto que parece muy sencillo es un dolor de cabeza. ¿Por qué lo traemos a la mesa? Porque en general los mismos europeos, los mismos que han hecho sus guías, no lo cumplen. Han reportado hace muy poco que sus pacientes de alto riesgo, de muy alto riesgo, solamente el 30% logran ese LDL 55. ¿Y por qué tanta dificultad? Varios factores. La inercia médica, que significa que los médicos no hacen caso a las evidencias, el paciente que tiene poca adherencia, la falta de educación propiamente para lo que significa todo este tema, y en general muchas otras alteraciones importantes que hay. Los pacientes en alto riesgo en Europa, solamente el 30% está en meta, cosa que es terriblemente. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cómo estaremos nosotros los latinos? Ya pueden imaginarse ustedes, debemos estar en muchos más problemas. Los suecos, en el mismo lío, han reclutado a todos sus pacientes infartados, y sus pacientes infartados, solamente el 38% está en meta, teniendo una meta de LL70, eso fue hace tiempo. Si le ponen una meta de 55, será peor. Como ustedes ven, es un problema vigente, es un problema serio. A pesar que aparentemente es muy sencillo, no es tan sencillo llevarlo porque tiene muchos factores. El tercer tema importantísimo y crucial es ¿y cómo estratifica? Manera práctica de estratificar a sus pacientes. 4 puntos claves para esto. La primera cosa es preguntar, ¿el paciente tuvo o no tuvo ya una complicación? Eso se llama prevención secundaria o primaria. Si el paciente no tuvo complicaciones, no se infartó, no tuvo un problema cerebrovascular, no lo operaron, ese es un sujeto en prevención primaria. Si el paciente tuvo ya un problema, lo operaron, infartado, accidentes cerebrovasculares, este paciente ya es presión secundaria. Entonces, la primera cosa que usted tiene que saber es diferenciar los dos grandes grupos. ¿Mi paciente es en prevención primaria o secundaria? ¿Mi paciente ya tuvo eventos o no tuvo eventos? ¿Ya se complicó o no se complicó? Porque eso nos va a ayudar fácilmente, porque la presión secundaria automáticamente pasa a calificativo de muy alto riesgo. Automáticamente, ya no tiene que hacer más cosas. Con ese paciente ya solamente es tratarlo enérgicamente. En cambio, la prevención primaria sí justifica hacer un trabajito más adicional. La segunda pregunta que uno hace es esto, un score, un puntaje. Los europeos publicaron esto hace tiempo, el score que es aplicable para los europeos, y lo pasamos rápido porque a Dios gracias ya tenemos noticias para los latinos. Sí existen 2 scores para latinos, desarrollados específicamente para latinos. Uno es este,
hecho por Hartz, que es de OPS, validado por Harvard, donde sí existe esa calculadora, y lo pueden ustedes ubicar en este link, de manera tal que ustedes pueden calcular qué grupo de riesgo tiene mi latino. Esto es hecho para latinos. Y el segundo es, pues, este es un score muy práctico, aplicado con criterios clínicos, y ustedes pueden ubicar en su paciente latino si es alto, bajo o intermedio riesgo. Es una manera como ubicar. Y el segundo score se publicó el año pasado, en mayo, Global Risk, que es un score latino también, hecho por un consenso de mucha gente que involucró muchos desenlaces y se aplicó. También ustedes tienen acceso y ya en Perú, por ejemplo, hay esta tabla validada para Perú. Esta tabla divide en presión sistólica, género, fumador, no fumador, y les pone estos cuadritos. Evidentemente, el verde más simpático, el más brilloso, es el menos riesgo, va aumentando de tono porque va siendo más riesgo y uno lo clasifica a su paciente y no puede ser un cálculo muy aproximado. Entonces, ya no tienen que ustedes estar usando Framingham, ya no tienen que usar SCORE, que es el score europeo, ni otro score propiamente ajeno. Ahora tenemos dos scores que ustedes pueden emplear. ¿Qué tienen ustedes? Presión primaria, presión secundaria, el score, y el de método más práctico. Imaginemos que yo no sé scores, imaginemos que no puedo aplicar un score. Tienen ustedes el llamado factores de riesgo, criterio clínico importante. Y eso sigue vigente. Los americanos defienden mucho eso, hacen su puntaje todo. Vean que los factores siguen vigentes. Hay muchos factores importantes, dentro de los cuales resalta el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es muy fácil de diagnosticar. Perímetro abdominal, presión arterial, glucosa, triglicéridos y propiamente. Este es un score muy fácil y como ustedes pueden saber qué grupo de riesgo tiene mi paciente, evidentemente. La enfermedad renal crónica es un criterio importante y si yo tengo historia familiar es otro criterio importante en general. Los factores siguen aumentando en general. Hay ciertos grupos de más riesgo, pero no olviden que la idea es los factores. ¿Qué factores modifican el riesgo? Ustedes tienen acá una serie de factores: deprivación social, obesidad, inactividad física, estrés, historia familiar, una serie de elementos que me va a decir mi paciente no puede ser de bajo riesgo porque tiene factores de riesgo en general. Ya sabemos que los clásicos son como lo de la mano: hipertensión, colesterol, diabetes, obesidad y tabaco. Esos son los 5 clásicos. Pero acá estamos hablando de más factores que yo tengo que demostrar en mi paciente y con eso ya lo puedo clasificar en general. Más recientemente se están usando ustedes imágenes, el score de calcio coronario, que es una tomografía que se hace para ver las arterias, pero eso se usa en gente de riesgo intermedio. Creo que usted tiene una duda. No es de uso corriente, es caro y todavía no es costo efectivo usualmente. Por lo tanto, no es estrictamente necesario que lo usen, pero sí están obligados a demostrar si es prevención primaria o secundaria, aplicar un score que tenemos y no olviden los factores de riesgo. Además de los tradicionales, buscar todos los factores que puedan tener que ver con el riesgo cardiovascular en general. Bien, una vez que tengo esto, ya tengo mis 2 herramientas, sé el LDL y sé qué grupo de riesgo tengo y por lo tanto, según ese estatus de riesgo, a más riesgo, más bajo mi LDL. ¿Cuáles son las estrategias que hay en el 2023? Siendo el primer elemento, cuando uno mira los lípidos, no vamos a tratar todos los lípidos ahora porque no hay suficiente evidencia, pero en donde sí es importante es tarea número 1, logren el LDL ideal. Y como les he mencionado, ni los europeos que tienen tantas guías logran el LDL de su población. Solamente el 30% de su población logra el LDL ideal. ¿Es claro? Sí, es claro. Hay muchos datos epidemiológicos, muchos ensayos clínicos, muchos estudios animales donde dicen que el LDL es la principal meta que debo lograr si quiero evitar problemas en mi paciente. De manera tal que ustedes ven acá 40 años de historia, de un montón de ensayos clínicos, miles de pacientes, muchos ensayos clínicos, y hoy por hoy tenemos varias estrategias. En realidad en el mundo hay 5 estrategias que tienen que ver con acción a nivel del hígado. Hay muchas estrategias importantes, siendo evidentemente la primaria, la primera que apareció, las estatinas, que lo que hacen es evitar la producción de colesterol. Frenan esa producción, inhiben una enzima y por lo tanto no se produce colesterol. Es la principal estrategia. Posteriormente aparece una segunda que evita que se absorba colesterol y otra más recientemente como son los inhibidores de PCSK9. Resumidas cuentas, entonces, la primera opción que yo tengo para manejar mi LDL es usar estatinas. Son drogas
importantes que lo que hacen es frenar la producción de LDL a través de la inhibición de una enzima que produce colesterol o produce LDL. Si no logro esto adecuadamente, tengo varias opciones, como ustedes ven acá. Ezetimiba, que está a la izquierda, sí está en nuestro medio, es un inhibidor de absorción, o sea, evita que ingrese, ayuda, pero no reemplaza la estatina. Los inhibidores de PCSK9 también hacen lo mismo, reducen el LDL, pero no bajo el mecanismo de estatinas, tienen otro mecanismo un poco más complejo, pero igual lo logran, que son muy potentes. Más recientemente, otros llamados, pues, etil-eicosapen, es una estrategia interesante, importante, que apareció hace recientemente, y hoy en el mundo existen dos drogas más, ácido bempedoico e inclisiran, con tecnología mucho más avanzada, existen en el mundo, ya están aprobadas, no las tenemos en nuestro medio. En nuestro medio tenemos que defendernos con estatinas, felizmente, y repito, los latinos tenemos un LDL no muy alto, o sea, debería ser fácilmente manejable, y tenemos ezetimiba como un complemento en caso que nos falle. Sí existe ya creo que está en nuestro medio también, uno de los inhibidores de PCSK9 en caso que las cosas se pongan un poco dificultosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nuevamente les recuerdo la idea. Estatinas lo que hacen es inhibir la producción de LDL y por lo tanto baja el LDL en plasma. En la otra estrategia que es inhibe la absorción y por lo tanto baja el LDL. Y los inhibidores PCSK9. Ya se ha tabulado cuál es la potencia. Una estatina a dosis baja, moderada, puede bajar 30% el LDL. Si esta estatina le aumento la dosis a dosis máxima, 50%. Si le agrego ezetimiba, 65%. Un PCSK9, 60%. Y si comienzo a combinar, evidentemente tener mejores resultados. ¿A dónde voy con esto? Cuando ustedes tengan su paciente y ya saben cuál es el LDL que le corresponde y ya lo clasificaron, es sencillamente una aritmética. Si mi paciente tiene 100 de LDL y él tiene que llegar a 50, significa que tengo que reducirlo con 50%. Entonces, no lo voy a lograr con una estatina a dosis bajas, tendré que darle una dosis alta y así van combinando. Por lo tanto, ustedes pueden presagiar la respuesta según la potencia del fármaco que ustedes están empleando en general. Y eso es lo que se hace ahora. Se traduce esa estrategia según cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es bajar 20, 30, 40, 50%, según eso ustedes diseñan su fuerza de ataque. En nuestro medio, ya les digo, solamente tenemos estas tres estrategias en este momento: estatina, ezetimibe e inhibidor de PCSK9 que recién entrado a nuestro mercado. El algoritmo es el siguiente. Ustedes identifican a su paciente, tienen enfrente suyo a su paciente, chequean el LDL y la primera pregunta que ustedes tienen que responder es: ¿cuál es la meta que yo persigo con mi paciente? ¿Cuál es la meta que le corresponde a mi paciente? Según la Escuela Europea, 55, 70, 100 o 116. Evidentemente, según esa meta, yo puedo plantear, si no es muy urgente, si no es prevención secundaria, puedo decir, bueno, intentaré dieta a ver qué tal va. Una dieta muy exigente puede bajar 30%, no baja más en verdad, siendo exigente. O sea, ya saquen su cuenta si lo van a lograr o no lo van a lograr. Definen su meta y ataquen. Si quieren intentar, y eso es válido, en prevención primaria sí se puede intentar puramente estilo de vida, dieta, ejercicios, peso. En prevención secundaria no hagan eso. Hagan evidentemente estilo de vida, pero tienen que ir con fármacos. En prevención secundaria no va sin fármacos de ninguna manera. Definen meta y usan la estatina a la dosis que ustedes calculen que va a funcionar. Y de inmediato ustedes le dan un tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? 8 a 12 semanas. Si no logran la meta, si la lograron, en buena hora ya llegaron y le hacen un seguimiento cada 6 meses, cada año. Si no la lograron, tienen que agregar ezetimiba. Y nuevamente se preguntan, ¿logré la meta? 8 a 12 semanas más. Y si no, y si la logro, seguimiento anual. Si no lo logro, lamentablemente mi paciente va a tener que usar un elemento un poco más caro, como un inhibidor de PCSK9, según sea prevención primaria o secundaria. Entonces, recapitulando, tengo que ver quién es mi paciente, tengo que definir la meta, tengo que lograr esa meta, y ya tengo las estrategias escalonadas. Estatinas, dosis importantes, ezetimiba, inhibidor de PCSK9. Las otras drogas que no tenemos en nuestro medio tienen un lugar que no lo vamos a comentar porque tampoco la tenemos en nuestro medio. Hay que estar atentos a efectos adversos, porque la acetina va a ser lo que más voy a usar. Cuidado con los dolores musculares, miopatías,
Cuidado con alteraciones en el hígado, enzimas hepáticas, y cuidado con la glicemia que se puede elevar, inclusive precipitar diabetes. Por lo tanto, tienen ustedes medir estos elementos, seguir estos procedimientos clínicos que son claramente los efectos adversos muy bien demostrados: miopatías, hepatopatías y diabetes de nuevo. No se ha demostrado contundentemente toda esta lista, por eso la pongo en rojo. Eso no es tan cierto. No hay cáncer demostrado, no hay hemorragia cerebral, no hay problema psiquiátrico, no hay disfunción eréctil demostrada categóricamente. Pero hay que estar atento, el paciente siempre es un libro y hay que estar haciéndole caso. ¿Quiénes pueden hacer más problemas? Adultos mayores, cuidado con los octogenarios, mujeres, asiáticos, pacientes hepatópatas, nefrópatas, hipotiroideos, diabéticos y algún trastorno genético que los haga intolerantes a la estatina, lo cual ya es un problema. Y hay otros factores. Si tengo que usar mucha dosis, evidentemente ya sé que puedo provocarle problemas. Si usa alcohol, otras sustancias o el ejercicio extremo, puede tener problemas. Entonces, todas esas cosas hay que saberlo en general. Cuidado con el riesgo residual, sí, pues porque lamentablemente no es tan fácil como ustedes han visto en la lámina. Si por más que haga mi tarea perfectamente, ya hemos dicho que ni en Europa lo hacen perfecto, 30% solamente cumplen la regla, pero eso solamente va a reducir la mitad del riesgo. Lamentablemente, mucho más, que está debajo de la punta del iceberg. A eso se llama riesgo residual. Muchos otros lípidos que no sabemos manejar. Ahí están los triglicéridos, como vamos a poner en la lámina, ahí está el no HDL en general. Efectivamente, mucho más componentes. Hoy se habla de la lipoproteína A, ya nos reuniremos a hablar de eso alguna vez. Triglicéridos es un dolor de cabeza, el HDL es otro dolor de cabeza y otro problema más. Yo le diría que no se pierda, por lo menos logren el primer objetivo, que ya es un reto. Les acabo de mencionar que ni los suecos, que supuestamente tienen un sistema de salud muy bien desarrollado, son un fracaso. 30% llegan a sus metas, en el resto no llegan a sus metas, por muchos otros factores. Primera misión, logren el LDL correspondiente en su paciente. No permitan que el LDL esté cantante y sonante porque le va a provocar problemas a su paciente. Muy bien, el no HDL es el siguiente objetivo, y el no HDL es todo el resto de basura heterogénica. ¿Cómo se calcula el no HDL? Muy fácil. Una vez que tienen el LDL meta, agréguenle 30 puntos. Si mi paciente le corresponde un 70, el no HDL tiene que ser 100. Si mi paciente tiene que tener 50, el no HDL es 80. ¿Cómo se calcula el no HDL? Es muy fácil. Colesterol total menos HDL. Es un cálculo aritmético muy elemental. Esto nos interesa mucho a los latinos. Es el segundo objetivo. El primero es el LDL. Es importante. 30 puntos más que la meta de LDL. ¿Qué se da en estos casos? Igual estatinas y todo lo que les he mencionado. Los triglicéridos es un dolor de cabeza. Sabemos que es un problema, es un serio problema, da mucho riesgo. Para ellos están hechos los fibratos. No se ha demostrado que reduzcan eventos, pero sí los reducen. ¿Cuándo hay que bajarlos? Es toda una pelea. Conversaremos de triglicéridos en algún momento, pero digo, créame de que esto es lo primero que tienen que hacer en triglicéridos, es estilo de vida, bajar de peso, no alcohol, ejercicios y descartar que no tenga diabetes o hipotiroidismo antes de estar pensando en dar tratamiento para triglicéridos. Es sumamente importante este detalle. Mis conclusiones entonces son: número 1, no olviden que su paciente es una placa ateromatosa probablemente, y ustedes tienen la misión de saber dónde está mi paciente, en qué estadio está. Si mi paciente de prevención primaria, tengo que hacer toda esta estratificación. Si mi paciente ya hizo evento, ya no lo estratifico, ya ese paciente automáticamente debe ser un LDL de menos 55 sin lugar a dudas. Primer mensaje. El segundo importante, entonces, no olviden ustedes, en prevención secundaria no se discute, se trata sencillamente. Si uno es pro escuela americana, menos 70, pro escuela europea, menos 55. En primaria, mi paciente no ha hecho evento, pero tengo que estratificarlo. ¿Cómo lo estratifico? Ya hemos comentado, score para latinos, factores de riesgo, edad del paciente y diseño de estrategias. Está viendo factores de riesgo modificables y evidentemente algunas imágenes como el score de calcio que no se usa en forma masiva. Pero ya saben, en prevención primaria es estratificar a mi paciente y a ver a qué grupo corresponde. Dependiendo del grupo, será 50, 55, será 70, será 100 o 116. Y nuevamente en prevención primaria, sí es lícito que ustedes intenten estilo de vida. En prevención secundaria lo intentan, pero ahí no queda la cosa. Tiene que ir con fármacos necesariamente. Ya hemos conversado de los niveles objetivos de LDL. La primera tarea
Mi tercer mensaje es que las estrategias en nuestro medio son estatinas, ezetimiba y más recientemente inhibidores de PCSK9, que sí existen. Acá están los porcentajes que usted tiene que pensar cuánto tengo que reducir y según eso tendré que dar una estrategia. Y en cuarto lugar, propiamente, que no acaba solamente con el LDL, es una visión integral. Estilo de vida, bajar de peso, controlar la presión, dieta saludable, actividad física y los otros elementos que son un dolor de cabeza. De hecho, el no HDL es el relativamente fácil porque va muy ligado al LDL, pero otros elementos están en plena discusión y evidentemente el diabético tienen ustedes que estar atentos a tratarlo adecuadamente. El quinto y último mensaje, entonces, es para este tema, lo único que necesitan ustedes es un poco de sentido común, que le conviene más a mi paciente, y mucho juicio clínico. Son las dos herramientas que sencillamente ustedes desarrollan para tomar las mejores decisiones para su paciente en general. Muchas gracias por la atención y estaremos prestos si hay alguna pregunta en general.